algunas particularidades que podríamos acotar de ellas, ¿ya? Primero, por ejemplo, en orden de adelante hacia atrás, me encuentro con un fármaco que es la nalburfine o nalburfina de Richmond. La nalburfina es un opioide. Necesito, y esto tampoco lo voy a dar toda la información así masticadita, necesito que para la siguiente semana me digan o me tengan bien estudiado la agrupación de opioides según su afinidad de receptor. ¿Por qué es importante esto? Porque yo no puedo, por ejemplo, hacer una infusión de fentanilo, remifentanilo, habiendo premedicado con este opioide en particular. Nalburfina, buprenorfina, metadona, ¿ya? Porque se posiciona en el punto de acción donde el fármaco, en este caso el remifentanilo, el fentanilo, va a hacer su acción en el intraquirúrgico. Quiere decir de que si el rescate de esto no es suficiente y tú pensabas haber hecho tu infusión de remifentanilo y con eso rescatar, esa infusión no va a servir porque la molécula ya se posicionó en el lugar donde tenía que ir el remifentanilo a solucionar la analgesia. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, para eso, doctores, ustedes tienen que saber la clasificación de los opioides. ¿Por qué? Porque aquel que me diga, doctor, yo voy a premedicar con nalburfina, voy a utilizar en este caso un alfa, ¿no? Por ejemplo, silacina, ¿ya? Y le voy a sumar esto. Y quiero hacer una infusión de remifentanilo, fentanilo, lo jalo, pues. Porque saben que si eso fuera una cirugía real, el cirujano diría, sí, pisa el campo, va a cortar y ese bicho va a salir corriendo de la mesa. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Tiene efecto analgésico, es más potente que un tramadol, más potente que un butorfanol, pero no vas a tener el rescate analgésico que necesitas para la tensión o ruptura del ligamento ovárico. A eso quiero llegar, ¿ya? Entonces, para la siguiente semana, clasificación de los opioides, por favor, ¿ya? Según su acción o afinidad a la molécula. Si les hablo de la nalburfina, les puedo decir que es una droga moderna, ¿ya? O sea, moderna en el sentido de que aquí en Perú, en Anaquel, lo tenemos 2-3 años. Ya hace 3 años más o menos el laboratorio lo presentó en Perú, ¿ya? Su rescate analgésico sí es moderado, pero no es potente como un fentanilo, como un remifentanilo. Considero como rescate para suturas menores, procedimientos no tan cruentos como tal, ¿ya? Te debe ir muy bien. Tiene una ventaja, tiene buen efecto sedatorio. Cuando lo sumas con alfas, cuando lo sumas con un disociativo, vas a conseguir pues un grado de sedación 3, quizás, bien marcado, ¿ya? La dosis es muy variada. Yo particularmente te puedo decir que en conejos he llegado hasta 2 miligramos kilo y en perros va entre 0,2 a 0,4 miligramos kilo. ¿Ven la diferencia? ¿Ya? Ratas, de esto también lleva hasta 3 miligramos, me acuerdo, de manera experimental, ¿ya? Porque si tú lees tu Carpenter, no tienes nalburfina para rata, para un periquito australiano, o sea, esas dosis es ensayos que normalmente uno realiza, ¿ya? Esto sí, creo que sí le hacen una pausa a sus grabaciones, por favor, porque si no el laboratorio me va a matar, ya, pausen esto porque esto... Con respecto a la bupivacaína, les había mencionado en clase de que esta es cardiotóxica y neurotóxica. Jamás la bupivacaína va a ir endovenosa. Se utiliza para bloqueos, ¿ok? Para bloqueos, jamás endovenosa. Porque si no, ese perro va a entrar con falla cardíaca, si no, ese perro va a empezar a convulsionar o generar cuadros neurológicos marcados. Que si no tienen antagonista de las aminas, que hasta para mí, como decirlo, es complicado conseguirlas, ya le dirán a San Pedro, en bolsa o en caja, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado. La lidocaína, sí, en cambio, sí la podemos utilizar para bloqueo, para infiltración o para infusión continua endovenosa. Si hablamos de la lidocaína como tal, es un coadyuvante. No significa que yo voy a mantener la analgesia con una infusión de lido o una infusión de ketamina, ¿ya? No, estos son coadyuvantes. Estos potencializan quizás al fentanilo, al remifentanilo, para conseguir mejor efecto, como tal, ¿ya? Pero no puedo basarme en estas drogas como único rescate, ¿ok? Hay dosis tóxica de la lidocaína. Para el perro es hasta 7 miligramos kilo. No puedo exceder de 7 miligramos kilo porque si no ya puede convertirse en una dosis tóxica. Quiere decir que yo ese 7 miligramos kilo en total tengo que ver la forma de sacar para mi dosis de carga, si voy a utilizar para mi MPA y para mi infusión continua. Lo que yo voy a utilizar en esos tres, no sé, para sedarlo, en combinar mis drogas, no sé, ketamina, silacina y lidocaína, para la dosis de carga, porque voy a hacer correr mi infusión de analgesia de esto, o sea, la suma de esos tres no debe de pasar más de 7 miligramos porque ya es tóxico, ¿ok? ¿Y qué pasa en el gato?
En el gato, bueno, ahí sí hay literaturas, yo normalmente me baso en la literatura en no exceder de 4 miligramos, ¿ya? Pero la literatura dice que puede ir uno hasta 5 en ellos, ¿ya? No excederme de 4 miligramos. Segundo, netamente lo vamos a utilizar como correcto, como para bloqueo, ya sea una epidural sacrocoxigia, lumbosacra o algún bloqueo de los habituales que ustedes conocen, ya sea los de referencia anatómica, como el bloqueo del nervio mentoniano, infraorbitario, un extraconal para enuclear un ojo, un bloqueo del nervio auricular mayor, el auricular temporal, ¿no? Para el párpado, algún tipo de cirugías en ese nivel. ¿Qué más se me está pasando a nivel de cráneo? No, principalmente esos son los más habituales, ¿ya? Entonces, puedes utilizar en ello. En gatos no sugiero utilizarlos como infusión continua, a menos que hagas un proceso quirúrgico que no pase de los 45 minutos exagerando. Igual pasa con el propofol, ¿ya? Porque si no ya me puede generar cuadros de intoxicación en ellos, ¿ya? Entonces sí se puede utilizar infusión, pero por favor para procedimientos súper cortos, ¿ya? Normalmente puedes utilizar entre 75 microgramos a 100 microgramos kilo hora de lidocaína, ¿ya? Y procedimientos que por favor no pasen de los 45 minutos. Otra particularidad de la lidocaína, puedo diluirla para los bloqueos, ¿ya? Le puedo dar volumen, ¿ya? Hablaremos más extendido normalmente de las epidurales, pero normalmente en las epidurales le podemos dar volumen. Podemos sumarla con otras drogas, por ahí los opioides, fentanilo, morfina, ¿no? Como analgésicos, ¿no? Son fármacos que van a coadyuvar en la analgesia como tal. La lidocaína, también para seguir hablando de ella, va a tener un efecto ya o un efecto de acción que dice la literatura 2 horas. Pero yo creo que aquí alguien de ustedes debe haberse curado un diente y en el cual le deben haber puesto analgésico local, lidocaína. ¿Hay alguien que le haya curado un diente aquí y haya tenido la cara como una papa luego caída? ¿Les ha pasado? No. Nadie ha pasado todavía por el dentista, yo sí. Entonces, normalmente cuando te infiltran, la pérdida de la sensibilidad, uno siente como si la mitad de la cara te colgara, pues, ¿no? A mi experiencia propia, y no sé si es por mi susceptibilidad como individuo, yo he notado que en realidad no me duró 2 horas el bloqueo que me hicieron, ¿no? En el nervio mentoniano para curar un diente. Quizás en mi caso duró entre 4 horas más o menos. Entonces, eso me ponía mucho en duda lo que dice la literatura y lo que pasa en la clínica. Y he empezado a medir el tiempo. Pues, o sea, te hablo bajo mi experiencia de que quizás en lagomorfos, en roedores, tengo un tiempo de acción de 4 horas. En perros es muy variado dependiendo del individuo, la raza y todas esas cosas, pero podría variar también entre entre 2 hasta 3 horas en promedio, ¿ya? Estamos hablando de la sensibilización de las fibras sensitivas, más no motoras. Quiere decir que ese bicho no puede sentir, pero todavía le queda reflejo. Si yo trato de estimular, va a poder hacer el reflejo motor. ¿Ok? Hasta ahí estamos. ¿Qué más me pasa? Casi siempre cuando van a hacer infiltraciones o bloqueos, pues siempre succionen para no estar en un lecho vascular, porque si no voy a utilizar lidocaína y estoy utilizando bupivacaína, es la forma como los intoxican. Crees tú que estás en el foramen, no succionaste, pero ya habías tocado un vaso, pues, y todo lo mandas a ese vaso sanguíneo. Y ahí es donde se genera la intoxicación. Entonces, como norma general, para cualquier proceso de infiltración o bloqueo con bupi o lido, siempre, por favor, se succiona para ver que no esté en un lecho capilar. ¿Ya? Nuestra amiga silacina. La silacina es un alfa 2, normalmente no es una droga que, o mejor dicho, se utilizó durante muchísimo tiempo. Llegaron los alfa más específicos, como la dexmedetomidina, la medetomidina, como tal. Una vez que llegaron estos, como que en Perú empezamos a satinizarla, empezamos a desfasarla, ¿ya? Claro está que el manejo de la dexmedetomidina, de la medetomidina, tienden a ser netamente manejos para clínicos que ya están algo metidos en la anestesia, ¿no? O sea, tienen algo de conocimiento, como tal, ¿ya? Y la silacina casi siempre la van a ver pues, en el clínico habitual de perros y gatos, que la usa mucho para sedación. No hay que satinizarla, no podría yo hablar mal de esta droga, el tema es el manejo, ¿ya? A mí me enseñaron, por ejemplo, en la universidad, perro 1 miligramo kilo, gato 2 miligramos kilo. ¿Ya? Esa era la dosis que utilizaban. Que hoy en día, si yo como anestesiólogo voy a poner 1 o 2, caracho, estoy
exagerando la dosis. En perros yo la manejo desde 0,1 hasta 0,3 miligramos kilo. Y en gatos puede también aumentar un poquito la dosis dependiendo de lo que quiero yo conseguir. O sea, quiero aumentar para conseguir potencia de sedación, de relajación, hay que aumentar la dosis, ¿ya? Pero me manejo en ese rango, doctores. Y sugiero, no sé, entre 0,3, 0,5, todavía es cómodo, ¿ya? Pero miren la diferencia, a 1 o a 2, ¿no? Estoy triplicando, cuadriplicando la dosis, ¿ok? Normalmente hemos escuchado que esta droga se tiende a revertir ¿con qué? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien sabe? Yombina, ¿ya? Durante mucho tiempo se habla, incluso en la posología de no sé, del clínico a cargo de aquí, habla de que se utiliza la yombina como un antagonista de los alfas, ¿ya? Estudios modernos, ¿ya? Porque esto sí es modernito, nuevecito, están tratando de catalogar a la yombina como un estimulante como tal, más no un desplazador de moléculas del alfa, ¿ok? Entonces, hoy en día, bueno, en aquellas charlas modernas que haya podido yo asistir, he escuchado de los colegas que más lo consideran a la yombina un estimulante que netamente un reversor. Porque si se ponen a investigar un poquito, la yombina no antagoniza totalmente las moléculas de los alfas, ¿ya? Y por ahí como que retira parcialmente y te estimula. Y uno piensa, no, ese bicho sí, se antagoniza, en realidad no está antagonizado. Parcialmente sí, pero está estimulado, ¿ya? El verdadero antagonista que me desplaza las moléculas de los alfa 2, ¿cuál creen o cuál es? ¿Alguien lo sabe, por si acaso? ¿Cuál es su antagonista como tal de un alfa 2? Bueno, vamos a mencionarlo. El atipemazol con Z, ¿ya? Atipemazol con Z. De la marca Zoetis es el que nos llega, viene en el pack del Dextomitor. O sea, Zoetis tiene su propia desmedetomidina y nunca te vende solo, te vende una cajita donde está su desmedetomidina con su antagonista. ¿Cuál es el problema? Que hace tiempo se desfasó acá. Allá por el año 2007, cuando empecé a estudiar, estaba en segundo ciclo, pues ya, la promoción de Zoetis con este fármaco que llegó estuvo a cargo de un colega anestesiólogo también, pero el problema fue que no le dio el énfasis necesario, ¿ya? O sea, sí, se dio la charla de presentación, los que pudieron ir fueron, por ahí visitó algunos lugares súper importantes, de las clínicas más de referencia, lo trató de vender y todo, pero en esa época pues estábamos en pañales, o sea, eran muy pocos los que utilizaban esas drogas, ¿no? Entonces, al no haber una compra como tal de esta droga, ¿qué hizo Zoetis? Lo sacó de Perú. Lo sacó de Perú y hasta ahorita no la tenemos. Entonces, ¿cómo yo tengo atipemazol? ¿Cómo tengo esta desmedetomidina? Porque justo un colega viene a dar una charla, porque un amigo que está, no sé, en Estados Unidos, México, aprovecha y me lo trae en la maleta. Y hacemos un montón de jugadas, doctores, ¿no? Por ejemplo, la buprenorfina, cuando tengo un amigo de México que viene a Perú, médico veterinario, de zoológicos, vacía los frascos de lidocaína y ahí me echa la buprenorfina y me lo trae. Porque es un opioide, son 8 años de cárcel para un mexicano, si lo ven. Pero un buen amigo, yo también le he salvado con muchas cosas, entonces ahí está la retribución como tal, ¿no? Cuando puede viaja, aprovecha y me trae mi frasquito de buprenorfina, que es bien difícil de conseguir acá. Igual el atipemazol. El último frasco atipemazol, más o menos pagué $250, ¿no? O sea, pagué capricho. Pero doctores, es un salvavidas. O sea, en algún momento cuando tengan una complicación por un alfa como tal, usted coloca el antagonista, el atipemazol, en 30 segundos exactos, o casi exactos, está revertido totalmente el alfa. Por eso es que no sé si han visto cuando sedamos para los controles anuales, un león, un puma, dardean, ¿no? ¡Puf! Ya, o disparan, cae, termina, ecografía, placa, reino, todo lo que hayas hecho. Quieres antagonizar. Atipemazol, encima del atipemazol de zoológico viene al doble de dosis. Atipemazol y huyan todos. Porque en 30 segundos ese león se pone en esfinge, medio borracho todavía, y quizás en 3 minutos ya está caminando. Ya podría generarte cierta lesión. O sea, para que vean qué rápido actúa el atipemazol, a diferencia de la yombina. Si ustedes en algún momento han visto la reversión con esta droga, en promedio yo a mis tiempos sé que más o menos demora 2-3 minutos en tener recién una reversión como tal, ¿no? Entonces no es así de efectiva. Esos 2-3 minutos son cruciales en tiempos de complicaciones, a lo que quiero llegar, ¿ya? ¿Cómo yo antagonizo? Ahí hay dos tendencias, ¿ya? Yo particularmente soy el que utiliza el volumen en partes iguales. Por ejemplo, cargué 0.1 de dexmedetomidina. Para antagonizar voy a cargar 0.1 de atipemazol, le voy a dar volumen y voy a ir pasando parcialmente. ¿Alguien
sabe o tiene una idea por qué lo antagonizaría parcialmente la dexmedetomidina? ¿Qué aporta? Lo dije en clase. Los alfas. ¿Qué aportan? Dentro de los pilares básicos. A ver, piensen un poquito. Relajación muscular. ¿Cómo está un perro cuando le meten silacina? Aquel que ha visto, pues, ¿no? Que le ha metido silacina para baño, para cortar unas uñas, para tomar una placa. Relajación. ¿Qué otra particularidad? Lo dije también. ¿Qué otra particularidad tiene un alfa como aporte? No tienen tensión muscular, tensión rigidez. Y esa es también ya a meter a la cabeza, porque se lo voy a preguntar de todo el bendito ciclo. El aporte de analgesia visceral, ¿ya? Entonces, tiene muy buen aporte. Antes se hablaba de que los alfas tenían su leve aporte analgésico, que era un no, pero hoy en día, por estudios de comparativas de protocolos, sí tiene un aporte analgésico visceral. Entonces, les pregunto yo, acabo de hacer una esplenectomía más OVH. Esplenectomía, sacar vaso, más OVH, ¿ok? Ya, me estoy basando por ahí en mi infusión. Sé que la dexmedetomidina me aporta analgesia visceral. Pero tengo un paciente que tengo que antagonizarlo, porque no sé, lo tengo demasiado planchado, ya quiero superficializarlo. ¿Convendría restar esa analgesia visceral que aporta la dexmedetomidina? No, ¿verdad? Entonces no la voy a sacar total, la saco parcialmente. Por eso volvemos al mismo punto. Si puse 0.1 de dexmedetomidina, cargo 0.1 del antagonista tipemazol, le doy volumen y voy pasando parcialmente. No sé, de ese 0.1 lo llevé a 1 ml. Hasta ahí estamos, me están siguiendo. Empiezo a pasar 0.1, dejo pasar unos segundos, veo. 0.1, dejo pasar cierto tiempo y voy viendo a mi paciente. Hasta conseguir haber pasado la dosis que al menos haga que el bicho que estaba planchado, en esfinge. Ya me vuelve el reflejo palpebral, yo medio tonto, medio relajado, pero ya lo saqué de ese cuadro y lo tenía muy planchado, sin quitarle la analgesia visceral que todavía me va a dar efecto. ¿Me dejo entender? O sea, ahí necesito, por eso les dije en un inicio, de cada droga, efectos positivos mínimo 3, efectos negativos mínimo 3, para que me puedan entender todo lo que les estoy hablando, ¿ya? Entonces, es una forma normalmente que antagonizamos para este tipo de procedimientos abdominales, ¿ya? Aporta analgesia visceral los alfas, eso ténganlo presente. ¿Cuál es el inconveniente? La bendita bradicardia, ¿ya? Esa bradicardia está presente casi en la gran mayoría y si tú no la compensas, va a ser más notoria. Por ejemplo, una de las particularidades, que esto no lo saben y bueno, tengo que enseñarse, una de las particularidades de los disociativos, la ketamina, es aumentar la frecuencia cardíaca. Les dije en clase, yo veo o percibo la anestesia como un cuadro de gráficas, ¿no? De estas de las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Donde uno tiene que mantener un equilibrio. Si yo ya les hablé de que un alfa te produce bradicardia marcada y que la ketamina te produce más bien una estabilización cardiovascular, hasta incluso aumenta la frecuencia cardíaca, si yo sumo estos dos, ¿qué va a pasar con ese corazón? Si el alfa produce bradicardia y la ketamina tiende a estabilizar o aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué va a haber? Equilibrio. La gráfica. ¿Qué va a haber en el caso de ustedes? Tranquilidad. ¿Qué va a haber en el caso del paciente? Que estamos cumpliendo lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces vamos jugando por ahí con eso. Ahora, vamos a sumar algo más. El alfa, normalmente, y es normal encontrarlos en los ECG, van a aprender algo ustedes que se llama bloqueos atrioventriculares de tipo 1, 2. ¿Ya? El 3 no tienen que verlo porque ese bicho se está muriendo en el 3. Y si ustedes no actúan, se va a morir, pues. ¿Ya? El 1 es común cuando aplicamos alfas. ¿Ya? O sea, es ese típico, todos han visto una curva de PQRS, ¿no? En fisiología. ¿Ya? PQRS. ¿Qué es un bloqueo? Es una anormalidad en el ritmo cardíaco. PQRS, tiene buena amplitud, todas llegan como tal el pico. PQRS, y de un momento a otro, pi. PQRS, pi. Ese es un bloqueo atrioventricular de tipo 1. Característico, casi siempre, yo no me asusto. Un amigo decía, los bloqueos atrioventriculares de tipo 1 son para sentarse y disfrutarlos, ¿no? O sea, es bonito verlo, tomar una foto para tener en tu diapo. Pero ese bloqueo atrioventricular de tipo 1 se puede convertir en un bloqueo de tipo 2. Y ese sí amerita hacer maniobras con ciertos fármacos para estabilizar eso. Ahí es donde, les presento al amigo lidocaína. ¿Por qué sumamos lidocaína?
Porque justamente la lidocaína es un antiarrítmico y tiende a corregir ese bloqueo de tipo y no convertirlo en tipo 2. Volvemos a la bendita gráfica, ¿no? Ya tenemos 3 drogas que estamos tratando de estabilizar a ese paciente. ¿Estamos? Hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? Alfa, ¿cuál es tu bendito problema? Que cuando recién lo coloco, como me produce bradicardia, ¿qué va a pasar con la presión? De manera compensatoria. ¿Qué hace el cuerpo? De manera compensatoria. Va a haber hipertensión o hipotensión. Hipertensión compensatoria. Compensatoria inicial. Porque esta droga no me va a mantener la frecuencia. Me hace esto, la coloco, ¡boom! Hipertensión. En el transcurso del tiempo. Ahora, hay algo que también vamos a cortar un poquito y vamos a hablar, y me van a escuchar hablar de las famosas 3 H's. ¿Han escuchado alguna vez de las famosas 3 H's que son perjudiciales, que son peligrosas para un paciente? ¿Nadie? ¿Nunca ha escuchado de las famosas 3 H's? Hoy en día se aplica mucho en medicina de UCI o en medicina intervencionista, ¿no? Hipotermia, hipovolemia, hipotensión. La combinación o la aparición de estas 3 es el peor panorama para un anestesiólogo, ¿ya? Entonces, si no sé, o mejor dicho, no tengo un buen volumen de fluidos, no estoy monitorizando mi frecuencia, mi presión arterial, si ya les dije que el alfa alza y luego... Y si a esto en la tendencia, la dosis dependiente que yo utilicé es alta, esa tensión a la hipotensión va a ser más marcada. A eso súmale de que en el transcurso del tiempo la bradicardia se va a mantener. O sea, tengo bradicardia y tengo hipotensión. ¿Creen ustedes que eso es una buena combinación? Hablen, ahora hablen. Necesito que hablen. Sí, no, ¿por qué? ¿Es una buena combinación tener un perro hipotenso y bradicárdico? ¿Qué va a pasar a nivel de la perfusión de los órganos principales? ¿Cuál es el principal órgano que el cuerpo prioriza ante esta situación? Segundo. Y tercero. Y tercero. Ya dijiste el segundo. ¿Cuál sería el tercer órgano? Corazón no, porque bueno, por el corazón pasa todo, pues, ¿no? Y ese tiene autónomo, tiene que mantenerse para dar vida. Pero ese es el orden, y grábense ese orden. Entonces, en ese orden, doctores, van a sufrir los órganos debido a tu hipotensión y a tu bradicardia. ¿Qué pasa con esa precarga? ¿Está alta, baja? Por la bradicardia. Ese corazón, ¿cómo llena y cómo contrae? Con una bradicardia. Fisio. Una bradicardia aumenta, hay una carga alta. ¿Qué va a pasar 48 horas después si yo tomo una bioquímica sanguínea? Elevadas. ¿Por qué? Porque había una baja producción. ¿Llega o no llega buena cantidad de fluido? ¿Se irriga bien la nefrona? No. Entonces empieza a haber una injuria una injuria ¿ya? Entonces, doctores, por eso es tan importante y peligroso el hecho de prestar atención cuando tengo una bradicardia y una hipotensión. Así como decía un amigo, eso se siente y se disfruta cuando el perro está con frecuencia cardíaca normal, pero hay una hipotensión que yo sé por el alfa, me siento y me quedo tranquilo. Bueno, el doctor ya se puso nervioso, ¿no? Pero nos quedamos tranquilos porque sé de que si bien esa bradicardia disminuye mi precarga, mi eyección y bla, bla, todo lo de fisiología que ustedes ya saben, la presión se mantiene y al mantenerse me está indicando que tengo o no tengo una buena perfusión de fluidos en esos órganos. Entonces, vamos relacionando cosas, ¿no? Ya van viendo, solamente hablando de un alfa, cómo nos fuimos a fisiología. ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué más con respecto a los alfas? Tienden a producir vasoconstricción periférica. Entonces, cuando uno coloca un alfa, vas a ver una mucosa, ¿en qué tono? Pálida. Incluso la perfusión, como no es muy buena, me hace anoticona. Si tú no conoces eso, ¿ves? Ay, miércoles he dicho algo tienes. No, voy a seguir, no, de verdad, o sea, les digo esto por experiencia, ¿no? Los alumnos cuando van aprendiendo se asustan con ese tipo de mucosa. Doctor, este perro anda bien, porque mire, usted me habló del tiempo de llenado capilar, de que la mucosa lo sabe, pero yo lo veo, como dice el doctor, pálida, hay extremos distales de encías media cianóticas, pero es normal por el alfa. Si tiene un alfa metido, es normal, pues, pero si no tiene un alfa metido, hay que revisar qué está pasando, ¿ya? Ese es uno. También
Hay razas, doctores, y eso por favor también tienen que tenerlo presente, que tienen a tener, o que el alfa les va a generar un árbol bronquial rígido. ¿Cómo se transmite esto? Pones tu MPA, ¿no? Ya, está planchado. Ponle Propofol, o vas a inducir con Propofol, ese bicho que ha tenido, mejor dicho, esas razas que tienen predisposición a generar un árbol bronquial rígido por utilizar alfas, ¿ya? Son aquellos que les menciono: Poodle, Yorkshire, por ahí Chihuahua, el Pomerania, ¿qué más se me pasa? El Pinscher, como tal, y todos esos falderos chiquititos. Normalmente son típicos bichos que si pongo alfa producen rigidez bronquial, pongo Propofol para inducirlos, es el típico perro que ¡pam!, te hace apnea al toque lo ves morado por la rigidez del árbol bronquial. No te tienes por qué asustar. Bueno, si no tienes una buena manejo de intubación, o sea, si no eres rápido para intubar, sí hay que asustarte. Pero si eres rápido para intubar, tú bolseas y esa situación no tiene por qué complicarte, porque le estás dando un soporte de oxígeno y lo estás bolseando tú mismo. ¿Ok? ¿Ya? Pero sí, o sea, tengan presente eso, ¿no? Yo también lo tuve que aprender, no a la mala, pero me quedó durante 3, 4 años esa duda. Y iba ya mi cerebro pensando, ¿por qué el poodle? ¿Por qué los falderos? Siempre que los Yorkshire estos los induzco y me venían con este cuadro rápido de cianosis o la apnea tan rápido así. Me he cuidado con el Propofol y le paso diluido, lo paso lento, lo paso con un coinductor como me han enseñado. Quizás pues 3, 4 años rompiéndome la cara, tuve que escuchar una charla de un doctor que habló justamente de la rigidez del árbol bronquial, producto del alfa, que la habían raza predisponente, y ahí mi cerebro entendió. ¿Ya? Entonces más o menos por ahí van viendo eso y no se asusten, pues. Ya más o menos lo que ya a uno se le menciona, está estudiado, se le ha descrito, no tendría por qué asustarlos, ¿no? Entonces ya no deberían tenerle miedo a, por ejemplo, las bradicardias que van a generar los alfas cuando empecemos a utilizar, porque ya lo saben que es algo, están preveniendo, ya lo tienen en la cabeza. ¿Ya? Atropina es un fármaco colinérgico que normalmente yo solo lo voy a utilizar para 2 cosas. Cuando tengo la bradicardia y tengo la hipotensión y esta bradicardia me está asustando. No sé, pues un labrador con 25 latidos minutos. O sea, ya atropiniza, ya te está avisando. ¿Ya? Y la otra es cuando lo utilizo como reversor de los bloqueantes neuromusculares, cuando utilizamos becuronio, rocuronio, que eso ya es un nivel de anestesia más alto, eso no lo tocamos felizmente acá, ¿ya? Los bloqueantes neuromusculares lo que hacen es generar bloqueo de despolarización de todos los músculos de tu cuerpo menos diafragma, ¿ya? Se utilizan los bloqueantes neuromusculares para todas las cirugías oftalmológicas. Porque un cirujano, un oftalmólogo, que ya tiene la córnea identificada, que tiene un hilo de sutura 12-0, un ejemplo, ¿no? Delgadito, más delgadito con cabello humano, tiene su microscopio ahí puesto y va a hacer esto y tú, por tu mal manejo, lo superficializaste. Justo cuando estás haciendo esto. ¿Me entienden? Por eso es que las cirugías oftalmológicas se hacen con bloqueantes neuroestimulantes, para justamente bloquear o despolarizar todos los músculos, entre ellos los músculos del globo ocular, y mantenerse quieto ese ojo céntrico para que él pueda trabajar. Antagoniza con neostigmina y con atropina, el recuronio, el becuronio. Mientras tú no antagonices, ese perro está totalmente flácido, excepto diafragma. Si tú colocas dosis muy alta, también vas a despolarizar ese diafragma. Entonces te obliga a ti que estés bolseando. Tú eres el pulmón de ese perro durante lo que dura o hasta que antagonices con atropina o neostigmina los bloqueantes, ¿ok? Entonces, pobre mano, pues. Antes, cuando no había ventilación mecánica, era 101, 102, 103, 104, 105 bolseo, 101, 102, 102, así andábamos, aburridísimos porque las cirugías de oftalmo demoraban bastante, ¿ya? Hoy en día, como ya existe ventilación mecánica, pues lo conecto al ventilador, la PIC, frecuencia respiratoria, pausa inspiratoria, volumen corriente, que son los datos, lo programo para el peso del paciente, correr, y ahí tienes la misma máquina, te cumple la función, ya no estás tan aburrido, ¿no? Ya te pegas con tu celular un ratito. Es muy estable los bloqueantes neuromusculares, ¿ya? Pero hay que tener manejo y no hay que asustarse, pues, porque de verdad, literal, es un perro que le has puesto Ketaxil, que le has puesto, perdón, T61, están las pupilas dilatadas, medias midriáticas, te asustas, no respira, pues tienes que bolsearlo, los colores de la mucosa, o sea, cuando recién por primera vez ves el efecto de los bloqueantes neuromusculares, te sorprende. Hasta a mí, en las primeras veces, a mí me sorprendió, ¿ya? Y me daba mucho miedo. No es que de frente le empecé a meter por ahí tenía un paciente complicado, bueno, decía, ya probemos con este, ¿no? O sea, es la forma como vas aprendiendo.
Ya cuando le agarré maña, recién me empecé a meter a aquellos perros que tienen propietarios, que están pagando por un servicio y todo. Es una droga de un nivel anestésico un poquito más alto, ¿ya? Entonces, simplemente cuando tenga bradicardias marcadas, o si no, para antagonizar los bloqueantes neuromusculares, o cuando tenga envenenamientos, pues, ¿no? De ahí, fentanilo viene en ampolla. No es el mismo fentanilo que tenemos ahorita, este problema en Norteamérica, ¿no? Que se les está saliendo de las manos con la drogadicción justamente con fentanilo. Ese fentanilo es otra molécula, doctores, no es esto, ¿ya? Así que no se vayan a llevar las ampollas pensando que con eso van a ser felices, ¿ya? Es una molécula totalmente distinta. Los opioides, ya les he hablado que tienen categorías y eso quiero que me lo investiguen, por favor, su clasificación, pero sí tendría que mencionarles ciertas características, ¿no? Tienden a generar siempre, no marcada, pero sí importante, depresión cardiorrespiratoria. Son bichos que normalmente van a relajar muy bien, la frecuencia cardíaca también. Entonces, si yo pongo un alfa más un opioide, es normal tener bradicardias, que estén dentro de lo fisiológico, me estoy hablando, ¿no? Porque como ya les dije, genera depresión cardiorrespiratoria. Sumado a otro que genera también depresión, ya se van dando cuenta, ¿no? De nuevo el tema de las gráficas. Sin embargo, el fentanilo es una droga que demora su tiempo de acción más o menos, o se coloca una dosis de carga y automáticamente se corre la infusión y hay que darle unos 5 minutos de tiempo de acción para decir, ok, el fentanilo ya está en nivel de plasma y ese perro no le va a doler, ¿ok? Para la metabolización sí es un poco más largo, más o menos depende también de cada paciente, ¿no? La literatura nos dice 10 a 15 minutos en que ya los niveles plasmáticos de fentanilo, una vez que corta la infusión, se van, ¿ya? Pero esto es totalmente paradójico, porque si alguien ha utilizado acá fentanilo, sabe que hay bichos que con 5 microgramos tengo ventana, o sea, coloco el bolo y tengo una ventana de 15 minutos de analgesia, y hay otros doctores que le coloco ese bolo y me dura 2-3 minutos. Tengo que volver a repetir, o aumentar dosis. Eso se llama idiosincrasia del paciente, idiosincrasia de la raza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí, es una droga que sí hay que tener mucha variedad y agarrarle la maña para poder manejarla. Durante muchísimos años, casi 5 años, era lo que teníamos, no llegaba a remifentanilo todavía a Perú, ¿ya? Entonces le he manejado mucho tiempo. ¿Qué no me gusta? Es que, como te digo, es idiosincrasia, ¿no? Va a haber pacientes en que vas a tener que aumentar la tasa y la vas descubriendo en el momento quirúrgico. En el REMI no, en el REMI con C, como les dije en clase de teoría, en 2 minutos actúa y con el remifentanilo nada se te mueve. Entonces, ese es su nivel de potencia, 60 veces más potente que esto, ¿ya? Nuestro amigo midazolam, hemos hablado hoy día felizmente bastante, relajación, hipnosis, algo de analgesia, es una benzodiazepina. Se puede el midazolam, y la ventaja de por qué lo utilizamos más que el diazepam, ¿alguien sabe por qué? ¿Qué particularidad tiene el diazepam a diferencia del midazolam? Tiene 2 particularidades que me limita poder mezclarlo con otras drogas. ¿Alguna vez has visto una precipitación porque mezclaste, no sé, ¿qué se precipita? A ver, Ondacetron, o no sé, creo que cuando algunas marcas de Meloxi se precipita cuando lo mezclas con tramadol. O sea, cargas tu Meloxi, cargas tu tramadol y ¡pum! Ves la precipitación de las moléculas, ¿no? Ese es el bendito problema con el diazepam. No puedes mezclarlo con la gran mayoría de drogas de anaquel porque se precipita y lo segundo duele horrible. ¿Ya? O sea, no puede, o si lo vas a colocar endovenoso, hay que colocarlo muy lento y diluido para evitar efectos adversos, ¿ya? En la gran mayoría se colocan en los perros intramuscular, pero duele bastante. Y como no lo puedo mezclar, voy a tener que poner midazolam acá y por la otra quizás mi cóctel ya mezclado, ¿no? Lido, qué sé yo, lo que haya optado. Entonces, por ese motivo es que el diazepam no se utiliza mucho, ¿ya? No lo puedo mezclar porque duele, ¿ya? El efecto rebote en gatos ya les hablé. También puede haber efecto rebote en perros, es muy raro, pero pasa. La excitación no va a ser la del gato, pues no es que se va al techo, te araña, se pone un gato feral, no. Pero sí vas a ver jadeo, salivación, excitación en el perro, ¿ya? Sí me ha tocado uno que otro paciente con esta predisposición. Tenemos algo que son los vasopresores, ¿ya? Habíamos hablado de la hipotensión que produce un alfa. Hasta ahí estamos, ¿no? Que produce hipotensión, que produce bradicardia, ¿no? Llegará un momento en que esta hipotensión ya me preocupe,
¿Cuándo considero que un paciente está hipoténico? ¿Cuándo es la presión normal de un perro? Para un anestesiólogo es importante la sístole, diástole, la media. Son las preguntas que no voy a ver. ¿Se acuerdan cuánto es la presión de un perro? Porque necesitan saberlo. Así como saben la frecuencia cardíaca, respiratoria, necesito saber la frecuencia, la presión arterial. ¿Cuál es? ¿Cuánto es? Vamos, si no tienen celular, búsquenlo pues, en todo caso. Y díganme, a ver si su información es correcta. Frecuencia cardíaca. ¿Cuánto? Porque ustedes van a medir presión cada 5 minutos en sus multiparámetros. Así que sí o sí necesitan saber cuál es la presión de un paciente. Fisiológica. 160 a 180, ¿qué, doctor? Sístole, diástole, media. Ahí al lado. La sistólica es de 110 a 160 miligramos de mercurio. Ya, miligramos de mercurio, un buen dato, eso sí es cierto. La arterial diastólica 90-60 miligramos de mercurio. Ajá. Y 80-120 miligramos por mercurio la media arterial. Perfecto, doctor. Lo del dato que te da el doctor está bien. Entonces, ahora, yo mido mi presión, y le doy a mi máquina, hincha mi manguito y me da los datos. Ustedes deben de saber de que la presión arterial media jamás debe estar menos de 60. Lo ideal es lo que ha dicho el doctor. Para mí, sinceramente, en anestesia, entre 70 y 80 está bien, ¿ya? Porque si me voy a 100, ya me está hablando de un cuadro de superficialización en ese paciente, ¿ya? Mientras mantengamos la media entre 70 y 80, en algunos casos por patologías propias de ese individuo, pero que jamás baje de 60. Si baja de 60 es donde ya tengo que pensar en actuar, ¿ya? También, por favor, la sistólica, lo ideal es, como mencionó el doctor, no debería en teoría bajar de 100 en perros y gatos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez de que yo ya sé los valores como tal y yo tengo una hipotensión, tomo presión arterial y la media está en 50, ¿qué hago? ¿Cómo la levanto? Ideas. Vamos, piensen, tienen que pensar este cerebro. No nos vayamos, está bien, doctor, te felicito por eso, pero ahí nomás, espérate un ratito. Yo que mido la presión, es el flujo, pasa por un capilar, ¿no? Y la fuerza, la fuerza, utilizamos a nivel de capilar. fuerza Para de bombeo ¿ya? sanguíneo. Entonces, una hipotensión se refleja en una deficiente precarga y en una deficiente llegada de fluidos a través de un vaso o un lecho capilar, ¿ok? Si hay poco fluido, entonces ¿cómo voy a levantar esa presión? Eso se llama, o es la primera, es como que ya está establecido un protocolo y lo primero que vas a hacer es eso, ver si el bicho, o hacerte la pregunta, ¿el bicho es un respondedor a fluidos o no? En anestesia. Entonces, utilizas un bolo de carga. ¿Cuál es el bolo de carga en perros? De 10 a 15 ml kilo. ¿Ya? Ese es un flushing. Hago mi flushing como me acaba de decir el doctor y vuelvo a medir presión. Si ese paciente es un respondedor a fluidos porque mis niveles de hidratación no fueron calculados de manera correcta, me falta fluido, como has dicho, vas a suplementar fluido, entonces esa presión en teoría, si es por fluido, debe solucionarse. Pasa el otro grupo, de que ya repusiste fluido y ahí viene lo que dice el doctor. Voy a utilizar drogas que justamente me ayuden a levantar la presión arterial. De estas, doctor, vas a tener apoyas que no solamente me ayuden a levantar la presión arterial media, sino también intervengan en la contractibilidad, intervengan en la precarga, intervengan en la postcarga, ¿ya? Y esto es importante saber. Por ejemplo, si yo solo quiero levantar la presión arterial media, porque tengo un cuadro de hipotensión, particularmente, mi primera droga de elección no va a ser dobutamina, porque la dobutamina también interfiere en la contractibilidad y en la precarga. Y si yo, por ejemplo, les pongo, tengo un perro con una patología cardíaca, con un corazón de cámaras dilatadas. Si esto interviene en la contractibilidad, ya tengo una pared débil, que un corazón normal hace esto, ¿no? Pero una pared débil, y esto me aumenta la contractibilidad. En una pared débil o en un músculo
fatigado, débil, en que le doy un montón de trabajo, ¿qué va a pasar a la larga en el miocardio? No nos vayamos tan a ese punto. Lógico y sencillo. A ver, te pones a correr, tú que nunca corres y te haces un 20K. ¿Qué vas a hacer con tus músculos? Se te van a fatigar. A esto, y volvemos al principio, miren cómo se mezclan las cosas, ¿no? Secuestrado, o aumenta el secuestro oxígeno en el miocardio. Entonces, si a esto le sumamos también encima un alfa, la droga de por sí hace que el miocardio consuma más oxígeno. Y para colmo de mal, a mí me llegó y yo no le puse oxígeno, pero lo estoy ventilando con 21% de área ambiental. ¿Ven cómo se va relacionando todo? ¿Ya? Entonces, dobutamina no sería un fármaco porque le voy a dar, a esos fatigados le voy a dar más trabajo. En algún momento ese músculo que está consumiendo oxígeno como loco, que yo todavía ni siquiera le estoy dando un suplemento, se va a cansar. Microinfarto, parada cardíaca, chao. ¿Me entienden? Entonces hay que tener criterio para utilizar las drogas. En este caso, normalmente la droga de elección, por ejemplo, cuando quiero levantar solamente presión arterial como tal, media, es el Vasopres. Para mí el Vasopres es una droga específica que solamente involucra la presión arterial media. Se carga, tiene su dosis de carga, se pasa un bolo de carga y luego vas pasando diluido la droga o en un cóctel a chorro hasta conseguir alzar la presión arterial media. Una vez que la conseguiste, paras tu infusión. ¿Ya? Es así de práctica, solamente. En cambio esta tiene otras particularidades. Ahora, bueno, por tiempo ayer he tenido que editar una charla que me tiró toda la tarde y no pude subir todas las diapositivas. He subido, ya no sé si han visto, ya subí las lecturas, ya subí los informes, ya subí su ficha para la siguiente clase, su ficha anestésica, y le he subido la primera diapositiva que hemos visto en clase. Ya me imagino que en esta semana te subo todo y van a ver, pues hay una clase de justo vasopresores donde está detallado un cuadro donde te dice si la dobutamina, la adrenalina, la vasopresina, el vasopres, en qué actúa, ¿no? Y para que tú puedas optar qué droga va a ser la mejor, según lo que tú quieras levantar, ¿ya? Entonces, sí, los vasopresores están ahí y van a seguir ahí como tienen que estar, porque en el caso de ustedes, si pues, pasa de vuelta, es un fármaco que me va a ayudar a recuperar a ese paciente. Ya les había hablado del diazepam, nuestra amiga ketamina, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno, hoy en día se destila a pensar en hacer anestesia, por ejemplo, en félidos, libre de ketamina. Si tengo las restricciones que no me permiten utilizarlo, yo particularmente todavía soy un ketamina lover en gatos. ¿Ya? Sí he probado protocolos con alfa principalmente para no meter ketamina en gatos, pero considero que la disociación que genera esto es algo que yo no lo quiero todavía sacar para mi plan de trabajo en gatos, ¿ya? Pero quizás, doctores, cuando ya terminen, empiecen a ejercer, se van a capacitar, a un momento escucharán a un colega que diga, no, yo no uso ketamina en gatos. Son las formas de manejo. No todo o mejor dicho, no todo lo que quizás ahora enseñe o yo les enseñe, quizás en 3-4 años cambie. En 3-4 años le van a decir, no, pues por este motivo, ya no utilizamos nalburfina, por ejemplo, en tal especie, ¿no? No lo sé, la medicina es muy cambiante, ¿ya? Yo, como les digo, este año voy a cumplir ya casi para 8 para 9 años haciendo servicio y he vivido esa evolución. Por eso les digo, no sé qué depare de acá a 3-4 años y todo lo que enseñe van a tener que replantear. Y van a haber también colegas que dirán, pues no, yo no uso ketamina por esto. Para mí, sí. O sea, mi criterio también es válido, ¿no? Disociativo, muy, muy utilizado como tal. Normalmente tienen que tener presente que la tetanización y la salivación son dos cosas que no debes observar en estos pacientes, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con ello. Para esto hay que saber utilizar las dosis. Ya, normalmente en perros y gatos, normalmente puede ir de 0,5 a 1 miligramo para perros y hasta 2 en gatos. No paso de eso. Porque en perros, por ejemplo, con 3 miligramos hacia arriba ya ves salivación, tetanización. ¿Ya? Equipo de venoclisis, Volutrol, que creo que todo el mundo conoce. Dentro de los sueros, lo que van a utilizar conmigo, si no hay afección hepática, que para esto no va a haber, porque ustedes van a trabajar ASAS-1, pacientes sanos, fuertes, lactato, es lo más fisiológico. Ya, el cloruro no es algo que yo utilizo o enseño dentro de mi fluido de sostén, para que me entiendan. ¿Ya? Traqueotubos. De los traqueotubos van a ver ustedes que tienen medidas, ¿no? Ya, anoten. Porque necesitan anotar la fórmula para cálculo de traqueotubo en perros y gatos. En perros. Hay una fórmula establecida. Bueno, miento. Hay 1, 2, 3 fórmulas establecidas. Yo les voy a enseñar la más fácil. ¿Ya? Porque la otra es con raíz cuadrada y tanta cosa, ¿no?
Conmigo van a aprender la más sencilla, que es el peso del animal entre 4 más siempre la constante 2. Digamos un ejemplo. Tengo un perro de 10 kilos, ¿ya? Le quiero poner el traquetubo. Según esa fórmula, ¿cuál le correspondería? Simple. 10 entre 4 más 2. 2,5 más 2, 4,5. Entonces agarro y busco. A ese perro de 10 kilos me dijo el doctor un 4, acá está. Este es el que en teoría, y mi fórmula de verdad no falla en la gran mayoría, pero tiene una excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Los benditos braquicéfalos. Cuando ustedes, puedes aplicarla, doctor, la vas a aplicar en los braquicéfalos, pero siempre calculas un tubo o hasta 2 medidas antes y una medida más. Por si acaso, siempre tienes que tenerlas a la mano. ¿Ya? Ahí es la única restricción. Pero de ahí en el perro dolicocéfalo habitual, el mestizo, las dos, funciona demasiado bien esa fórmula. De ahí está la de raíz cuadrada, que no me la sé, los mexicanos la aplican, me da, porque a la larga, como dicen, no, muchos caminos llevan a Roma. Y cuando él hace su mega fórmula, mi amigo, calculamos lo mismo, un 4, 4,5. O sea, esta fórmula es la más sencilla. ¿Qué partes tiene? El cap de insuflación, que por acá conecto la jeringa y lo insuflo y esta bolita se hincha, para que me entiendas. Tienes la marca, voy a empezar de allá, ¿ya? Tienes la marca que te dice en humana, en medicina humana, esta es la marca que dice hasta acá avanza. Lo mínimo, lo máximo. O sea, esta es mi entrada de tráquea en humana. Yo llego, me dice que hasta esta línea, tranquilamente yo ya pasé epiglotis y ya estoy asegurando tráquea. O que no debería exceder de líneas, ¿ok? Estas son las dos líneas que les decía, ¿no? En humana, esto no se aplica para medicina veterinaria. O sea, me dice que cuando entro en tráquea, hasta esta línea ya al menos estoy asegurado. Lo ideal sería que esté al medio de estas dos líneas. Eso es lo que quiero llegar, ¿ya? En humana están las dos líneas de marca, lo mínimo máximo. Lo ideal es que el traquetubo entre hasta este medio, ¿ya? En humana. Luego van a tener estas mediciones en centímetros. Te está diciendo que un 4.5 tiene 18 centímetros hasta esta línea. ¿Y por qué te sirve esto de medir los 18 centímetros hasta esta línea? Porque de esa forma yo puedo extender el cuello del perro, ver dónde está la glotis y hacer una simulación. Ah, ok, sí me queda justo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les hablé de los benditos braquicéfalos? Vamos a abrir un tubo, porque esto se ve un montón. Si usted no mide este ángulo, un braquicéfalo, y principalmente en el PUC, porque ese es el que siempre me ha generado la famosa intubación selectiva, ¿ya? Tienen cuello corto, aparte de ser braquicéfalos, no como a diferencia del, no sé, el francés, el Boston y los demás, ellos son más cuadrados, ¿ya? Entonces, en esa raza, sí, les digo, está entrada de tráquea, ustedes ingresan, y en esa raza me respetas esto, ¿ya? En los braquicéfalos. Quiere decir de que si ya ingresó en la entrada de tráquea, si mi traqueotubo me queda todo este extremo libre, no va a ser perjudicial. Pero si yo sigo, puede ser la posibilidad que llegue a carina y me vaya hacia un lóbulo pulmonar. ¿Qué es lo que pasa en el PUC? ¿Por qué? Por querer no tener que tenerlo así, sino tenerlo ahí, justito. Porque el doctor me dijo, pues hay que meter todo, ¿no? Hay que justito, para poder asegurarlo. ¿Ya? Entonces, con el PUC, por favor, mucho cuidado. Ya les comento esta experiencia, ¿no? Cuando estaba yo anestesiando, recién haciendo mis primeros pininos, me tocó un día pues un pack cuadrado, pues un macho de pedigrí bien estructurado, ¿ya? ¿Venía para qué? Un tumor testicular, me acuerdo. Un procedimiento que era algo simple. Entonces, hago todo mi proceso, me toca la intubación, induzco, y desconocimiento. Por eso le estoy terminando para que no la frieguen ustedes, ¿no? Parece que hice intubación selectiva. Volteé todo, empecé a bolsear. Y insuflaba, sí, pero, o sea, está respirando como el pulmón. Ese bicho no estaba en 99% de oxígeno. Me empezó a desaturar, se ponía cianótico. El corazón en compensatorio empezaba a generar bradicardia. Me rompía la cabeza, doctor, mi protocolo, mi máquina, seguro mi oxígeno. No es esto, o sea, seguro mi circuito debe tener fuga, rompiéndome. ¿Qué resultó? No sé, agarré tantas cosas que estuve probando para solucionar eso, de que jalé un poco el tubo y solucioné el problema. Y de ahí entendí. Pero luego, bueno, hace 2 años, justo para el ABRA, cuando me hice socio del ABRA, esta asociación argentina, ellos tienen justamente charlas netamente de anestesia en braquicéfalos. Y ahí el doctor Pablo, se me fue el nombre de este doctor, argentino bien reconocido,
hablaba justamente esta de la intubación selectiva y de que deberíamos tener mucho cuidado con el traqueotomo. Ahí entendí lo que había pasado, ¿no? Entonces siempre es importante la experiencia previa de alguien para que no cometas esos errores, ¿no? Tan simple que era jalar ese tubo. Entonces mucho cuidado con la intubación selectiva, ¿ya? De ahí, bueno, nuestro amigo el Propofol. De esto sí tengo que enseñarles ciertas cosas, doctores. Se abre un solo frasco en la práctica y de este vamos a jugar todos. Se acaba, me abres otro. Yo no quiero que me estén tú un frasco, yo otro frasco, el tercero, o sea, me abren 3 frascos. ¿Por qué? Este Propofol de Richmond, ahora sí me apagan el celular o me paran un ratito porque esto quiero contárselo, pero no lo grabes. No, eso sí no me lo grabo. Si lo grabo y llega, lo jalo. Y si no, hablo con los demás profesores que vemos con práctica. ¿Ya, doctores?